están ustedes? Este es el segundo fin de semana después de que hubo la elección. Ya las cosas están, entre comillas, más calmadas, pero quiero decirle a usted que me escucha o que no me ha visto, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo decía, ni en la guerra, ni en pandemia y elecciones, y el tema de los contagios van en alza. Cuídese. Sobre eso y otras cosas más conversaremos con los panelistas de hoy día, aunque me rete, no hay ninguna mujer. Saludamos en primer lugar, digamos, al senador Kenneth Pugh. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, invitándonos a cuidar efectivamente la mascarilla, la distancia. Los contagios han subido mucho, tenemos que aislarlos y entender que por el bien de todos hay que cuidarse. Saludamos al doctor Luis Basáez, que él ya está enmascarillado. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estaban, Rodrigo? Gusto saludarlo y a todos nuestros amigos del panel y a nuestros televidentes. Espero que sea una muy agradable conversación, como siempre. Saludamos al diputado Osvaldo Urrutia. ¿Cómo está, diputado? Hola, Rodrigo. Hola, Kenneth, Luis, Matías y a todas las personas que nos están viendo. Un cariñoso saludo. ¿Se puede sentar, don Osvaldo, no? Sí, estoy sentado. No En realidad parece que aquí, en realidad, mejor no me pronuncio, digamos, pero... Don Matías, ¿cómo está usted? Está muy oscuro, lo veo. Está oscura las cosas de la democracia cristiana. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rodrigo? Estimados amigos, mire, estoy aquí tratando de acomodar la cola, pero bueno, va a ir de a poco reduciéndose. Oiga, no, pero yo estuve con su primo, su primo es el gobernador, así que por lo menos familiarmente no tiene cola. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, quiero que entremos a conversar sobre cosas que están sucediendo. En la Cámara de Diputados está pasando muchas cosas, pero también en esta preinicio de esta convención constituyente. Si uno escucha, ve, lee los planteamientos de algunos constituyentes electos, más parece Torre de Babel que convención constituyente. Algunos creen que es asamblea constituyente, otros plantean de que hay que aprovechar de que no puede haber asamblea y no puede seguir funcionando esto mientras no exista esta desigualdad y hay que expropiar hasta las empresas de los más ricos. Otros que plantean que no puede haber convención constituyente si no se suelta a los presos que fueron a los detenidos después del estallido social, los presos de la revuelta, etc. Pero hoy día en el Mercurio de Santiago salió una entrevista al director de Human Rights Watch, quien si bien ha dicho que en Chile sí ha habido abuso policial y han habido casos de violaciones de derechos humanos, él discute inmediatamente que en Chile no hay presos políticos. Eso unido además al tema de que en el Parlamento volvieron a pensar que a lo mejor se equivocaron, recular y hacer voto obligatorio de nuevo. Quiero partir con usted, senador. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, qué buen diagnóstico has hecho. Nuestra democracia se basa primero en confianza, la confianza que tenemos que tener en un sistema. Y nuestro sistema, nuestro Estado de Derecho, establece independencia a un servicio electoral que permite tener todos los elementos necesarios para poder llamar a votaciones, con las inscripciones de los partidos, con las inscripciones de quienes son miembros de los partidos, con los mecanismos de financiamiento. Y aquí yo quiero destacar algo bien importante, los mecanismos de transparencia que se le tienen que exigir a todos, incluso los que se consideren independientes y que quieran no saltarse todas las reglas. Este mismo servicio electoral es el que lleva adelante un proceso de elección que por lo pronto, y yo espero se pueda mantener, es voluntario. Y es voluntario porque la democracia no es impuesta. Y esto es lo que tenemos que entender, la democracia es un acto de libertad que tomamos para poder ir. Pues si no estamos en un totalitarismo, o sea, aquí controlamos a todo el mundo y el que no hizo lo que yo quiero. Bueno, esos son mis argumentos para decir por qué en el mundo, y esto no es un tema de Chile, en el mundo el sistema prioritario que hay es de voto voluntario. Hay casos excepcionales, el caso australiano podría ser quizás uno de los interesantes, pero el mundo que conocemos es el mundo de las libertades personales y del el voto voluntario.
entendiendo que si tú obligas a una persona, puede que esa persona vaya para no pagar la multa y raye, rompe, anule. Yo pediría que estudiemos bien las abstenciones, las anulaciones en los procesos que son obligatorios. Nos falta madurar, aquí hay un tema de madurez cívica, y si queremos encontrar respuesta a nuestros problemas, están en esa educación cívica, entender el Perdón, valor de la democracia. perdón, ¿Sí? senador. Perdón, senador. Pero ¿qué clase de democracia es cuando con un sistema de voto voluntario el 40% de los chilenos decide lo que corresponde al 100% de los chilenos? Y el otro 60% no va a votar. ¿No cree usted que lo que corresponde es que voten todos para definir exactamente qué es lo que sucede? Porque la abstención es distinta a no ir a votar. Es que ese es precisamente el voto. Si la gente está expresando su voto, su adhesión al sistema, asistiendo o no asistiendo. O sea, cuando el sistema no lo consideran adecuado, oportuno, justo, dice, ¿sabe qué más? Yo no participo de esto. O sea, es una expresión. El no ir a votar es una expresión, es una forma de votar. Y existe otra forma cuando tú vas y tú rayas y lo anulas y le mandas un mensaje a alguien, o te abstienes y decididamente lo entregas en blanco. O sea, son formas de votar, de expresarse. Eso es libertad. Entonces, en la práctica existe un sistema de libertades en donde, ¿qué es lo que hemos fallado? Es lograr más adhesión a la participación, al comprometerse a estar presentes para un resultado. Tenemos que mejorar eso, pero de ahí a que tengamos que obligar a todo el mundo, a mí no me gusta. O sea, conceptualmente, este no es un tema de calculadora electoral de nada. Es lo que el mundo que ¿A qué conocemos, entró a la el escuela mundo naval amplio, usted, senador? ¿A qué entró a la escuela naval? ¿A los 12, a los 13? a los 14 A años, los casi 14. recién cumplidos. Bueno, Sí. no toda la gente ingresa a la escuela naval o un sistema disciplinado a los 14 años. Nuestro país es indisciplinado. Nuestro país, digamos, la gente, si hay cola, no hace la cola. Si hay cuarentena, no hace cuarentena. Es una realidad. Cambiamos el tema judicial y mire lo que pasa. No sé, su planteamiento es real. ¿Usted piensa lo mismo que el senador Piu, doctor Basáez? Perdón. Mira, y en realidad a mí no me gustan los sistemas obligados en general, como discusión o como concepto general. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que deben ser precisamente obligatorias, pensando en cómo se conforma, en este caso, la sociedad chilena y cuáles son los objetivos de la misma en términos de definir cuáles van a ser sus autoridades. Y yo creo que es muy importante porque si no nos hemos convertido en una sociedad quejosa y en la sociedad del hay que hacer tal cosa, hay que hacer, pero no nos comprometemos. Y ese es parte del espíritu latinoamericano que tenemos. Y también, por otro lado, hay tremendas desigualdades en nuestro país que hacen que muchas personas, por diversas razones, no concurren a votar. Sin embargo, ahí está y se va a escribir siempre en las elecciones el destino del país y de ellos mismos. Por lo tanto, mi opinión es que en el caso del voto debiera ser voto obligatorio, bajo esas premisas. Ok. Respecto Osvaldo Rute, ¿cuál es su opinión? Mira, más allá que aquí hay una vuelta a carnero, como tú bien lo dijiste, porque este proyecto se había tratado ya en 2019 y antes, hace 10 años, la propia presidenta Bachelet promulgó el proyecto que cambió el voto obligatorio por el voto voluntario. Y ahora los mismos parlamentarios, algunos están todavía en la Cámara, proponen un proyecto distinto con la calculadora en la mano, después de una elección y a puertas de una elección presidencial y parlamentaria. Y eso me parece que está mal, que no es correcto, no es sano, no es conveniente después de una elección reciente y antes de una elección presidencial, con la calculadora en la mano, sacando cuenta, pretender cambiar el sistema nuevamente, con un sistema que ha funcionado durante 10 años, pero que es distinto, muy distinto, porque además de obligar a ir a votar, la inscripción es automática, es decir, es obligatoria. Cuando en el periodo pasado, cuando fue obligatoria, la inscripción era voluntaria. Y tú después, si no ibas a votar, te sancionaban con una multa que por lo demás nunca se cobraba, ahora muy difícil de cobrar. Pero aquí hay un principio básico que las personas de mi sector, de nuestro sector, que sustenta nuestras ideas, que es el principio de la libertad. Si queremos ser coherentes, cuando nosotros defendemos la libertad de emprender, la libertad de tener un negocio, la libertad de viajar, de cruzar fronteras, en fin, todas las libertades que existen en una sociedad, una de las más importantes es la libertad de ir a votar. Si tú quieres, vas a votar. Si el problema no está
no está en que te obliguen o no. El sistema Gracias, está en que la oferta que hacen los partidos políticos a la gente no les satisface, no les gusta. Bueno. Y por último, te quisiera decir algo que creo que mencionó Kenneth. De los 35 países de la OCDE, que son democracias sólidas, estables, no hay ninguna cuestionable, y países que crecen con democracia, 31 tienen voto voluntario, solo 4 tienen voto obligatorio. Muchas gracias, diputado. Solamente quiero recordar lo que decía un profesor, no me acuerdo cuál es su nombre. Libertad, libertad. ¿Qué estupideces se cometen en tu nombre? Alguna gente piensa así. Porque, por ejemplo, abogado Mundaca, regular porque no cree que debería regularse lo que se hizo en el gobierno de Eduardo Frei de eliminar la educación cívica. La gente que tiene arriba de 30, digamos, abajo de 40 años, nunca sabe ni siquiera qué es la educación cívica. ¿No cree usted, digamos, que hay cosas que pudieran cambiar, regularse en esto? Usted como abogado, ¿qué me podría decir a esto? Mira, Rodrigo, yo en términos generales soy partidario de las obligaciones cívicas y soy partidario claramente, hace mucho tiempo que lo vengo diciendo en este programa, ese exceso de liberalismo emborrachado que les dio a los parlamentarios por poner el voto, digamos, voluntario, fue una borrachera. Y esa borrachera, digamos, hemos pagado claramente una resaca bien compleja. Última resaca en la demostración de la elección pasada, en donde la gente tenía, si bien es cierto, a veces no muy claro por quién votar, sí tenía claro por quién no votar. Y eso es una demostración de que efectivamente había poca adhesión al sistema político y poca adhesión también a la acción de los partidos políticos. Eso no hay que discutirlo, en eso estamos de acuerdo todos. Pero objetivamente, permitir que la libertad del voto sea la forma de expresar adhesión al sistema político, me parece un contrasentido. Me parece que si las personas piden del Estado acciones concretas de protección de ciertos derechos, de ciertas libertades públicas que son importantes y que no se pueden perder, lo mínimo que se les puede exigir a estos ciudadanos es que concurran a votar. Y a mí me parece que cualquiera que sea el momento de las elecciones, siempre se puede mejorar la legislación y siempre se puede hacer algo para hacer este voto obligatorio. Así que yo creo que desde cualquier perspectiva no encuentro, digamos, que sea inapropiado reponer el voto obligatorio, al contrario, aplaudo la idea. Ok. Senador, no sé si volver con esto de todas maneras, pero me llama la atención, porque si usted pregunta en su sector, en sus amigos, en todos sus círculos de camaradas, y toda la gente que ha conocido su parentela, ¿cuántos fueron a votar? ¿Fueron a votar todos? Es decir, y no están hoy día arrepentidos de lo que les pasó. ¿No? Esto el voto voluntario es sin llorar, para que quedemos claros. Porque, ¿qué opina usted de lo que está pasando con los constituyentes que están planteándose en posiciones tan fuertes, tan extremas e incluso tan violentas algunas, que llega uno a temer de que cuando comience esta cosa sea como una torre de Babel y sea una agresividad muy fuerte? Bueno, mira, qué buen punto tocaste, porque este es el tema de ten cuidado por quién votes, porque puede que se dé tu peor pesadilla. Y esto me quiero referir al mal menor. Fíjate que hay sectores que dicen, no, si vamos a tener que votar por él porque el mal menor. ¿Sabes qué? Mejor no votemos, güey. O sea, fíjate, volviendo nuevamente a la libertad de... ¿Para qué? Para no ser partícipes de algo con lo que tú no estás convencido. Entonces, la libertad de una persona para hacer es muy importante. ¿Qué ha ocurrido entonces con aquellos que fueron elegidos? Perdón, cuidado con las palabras, senador, porque no votemos, no votemos para que llegue un quiebre institucional después. No estoy llamando al quiebre institucional. Lo que estoy diciendo es que la cultura de las personas tiene que ser tal para que decidan realmente. O sea, lo más importante de una democracia es votar. Y por eso yo llamo a votar. Y se tienen que expresar, pero no por eso descarto a aquellos que deciden, mire, yo no voy a votar. Yo también respeto esa decisión, en libertad, que si está informado lo quiere hacer muy bien. Pero las personas tienen que informarse. Y a tu pregunta, con respecto a aquellos que fueron elegidos para la convención, bueno, ellos en estos momentos van a tener que ser parte de una institucionalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Gente que viene de un sector en donde está acostumbrado al asambleísmo y que tiene que participar de un proceso que está hecho para, podríamos decir de una cierta manera, para un régimen más parlamentario. Tienen que participar, parlamentar, dialogar.
Y el diálogo conlleva el entender a la otra postura y buscar un acuerdo. No es llegar con yo tengo mi idea y voy a hacer solo lo que yo quiero. Y ojo que esa idea que él tiene puede que ni siquiera sea la misma idea que tenían las personas que votaron por esa persona, que votó por una lista. Porque acuérdate que aquí el tema, los votos los lleva una lista completa y esa lista después, dependiendo de la cantidad, va a sacar algunos. No necesariamente por aquel que se votó directamente. O sea, la votación tampoco se refleja en la forma, se refleja con una idea. Esto es más claro en los partidos políticos que tienen ideas claras, que pueden definirlas, las pueden demostrar, pero aquellos que son más independientes, más amplios, un poco más etéreos, y permiten que muchas de las ideas personales puedan ser llevadas ahora a esta convención y va a generar, obviamente, una fricción. Esa fricción es la que se tiene que eliminar, ¿cómo? Con el diálogo, la democracia, la institucionalidad. Pero para que haya diálogo tienen que haber dos partes. Es decir, que el problema está en eso, o varias partes que quieran dialogar. Pero si alguien que tiene la mayoría quiere imponer las cosas, como hay algunos constituyentes dicen, ustedes perdieron así calladito. Usted perdió, usted senador perdió, calladito. Entonces. Usted diputado perdió, calladito, calladito. Entonces, eso, y si eso se da, que Torre de Babel funcionaría, doctor Basáez. Mira, lo que pasa es que, a ver, aquí lo que yo he visto al menos de algunas entrevistas a constituyentes electos, hay diversidad de opiniones respecto a cómo enfrentar este proceso y cuáles son las ideas que van a o pretenden introducir en la Constitución. Y eso nos muestra que efectivamente hay una buena diversidad en los constituyentes y va a estar de alguna manera multirepresentada la Constitución y finalmente va a ser para la mayoría de los chilenos. Lo que hay que tener claro es que nadie por sí solo, llámense independientes, lista del pueblo, unidad constituyente u otros, tiene los 2/3 para imponer ideas. Por lo tanto, más allá de lo que digan los constituyentes de manera particular, necesariamente van a tener que llegar a conversar, a parlamentar, a dialogar y ver cuáles van a ser las formas en que una idea o una norma que coloquen en la Constitución va a contener los 2/3 y pueda ser efectivamente realidad. Entonces aquí nadie tiene la posibilidad de pasar por encima de los otros. Y necesariamente eso obliga a conversar, a ponerse de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que tener claro, más allá de lo que diga cada uno individualmente. Finalmente va a ocurrir lo mismo que hoy día ocurre en la Cámara, con diversidad, con mayor diversidad probablemente, en que cada uno va a exponer su idea, ¿cierto? Y finalmente, después del diálogo, se va a llegar a una conclusión final que pueda ser aprobada por la gran mayoría de los constituyentes. De lo contrario, no va a haber transformación de la Constitución. Diputado, yo no sé si yo estoy muy... he visto demasiada... Porque en el último tiempo, para poder guiar conversaciones como esta, he visto todo. He visto, le podría decir, de un abogado de la lista del pueblo, mujer, que dijo aquí, nosotros esto no va a ser Venezuela. Venezuela no es socialista, Venezuela es capitalista. Esto va a ser, lo primero que vamos a hacer, le vamos a expropiar las empresas porque nos han robado. Esta democracia nos han robado. Y por lo tanto vamos a partir expropiándolo todo. O he escuchado a otros, no a otros, y muchos, que dicen, momentito, aquí nosotros tenemos la soberanía y por lo tanto nosotros vamos a hacer las cosas, no la Cámara, y nosotros además no vamos a partir mientras no suelten a los presos de la revuelta. Entonces, como que escuchaba al doctor Basáez como que no lo ha visto eso, no piensa, porque ¿qué pasa en una Torre de Babel como la que aparentemente se ve en lo que están diciendo muchos de los constituyentes electos? Mira, obviamente hoy día los constituyentes electos están diciendo lo que realmente piensan, porque en la campaña muchos no dijeron todo lo que pensaban. Y es preocupante porque yo entiendo las buenas intenciones que hay detrás del doctor Basáez, de Luis, y que ojalá fueran las cosas como él dice, pero estas discusiones son bastante más sesgadas ideológicamente. Y yo creo que aquí la convención, y hay que ser realista, yo estoy muy preocupado porque veo que hay un sesgo fuerte hacia la izquierda y sobre todo hay un grupo de izquierda muy radical. La derecha quedó absolutamente reducida y las personas
que pensamos y que defendemos valores distintos, nos va a ser muy difícil poder tratar de defender esas ideas, porque hay un sesgo muy fuerte hacia la izquierda y hacia la izquierda más extrema, como los que ha planteado hoy día Rodrigo, y que los vemos en la prensa cada rato. Hay intención, porque esto se transforma en una asamblea constituyente, incluso porque algunos han dicho para reemplazar el Congreso, o sea, nosotros estaríamos de más. Hoy día el Congreso tendría que, poco menos para algunos, dejar de legislar, Perdón. Hay el senador Latorre, que viene a estos programas, que está en nuestro canal, es bastante moderado, pero resulta que él, siendo bastante moderado, acaba de plantear una cosa que no es menor. Dice, no, esta cosa no vamos a legislar, sino que la vamos a dejar para la Asamblea Constituyente, lo acaba de decir en el día de ayer. Entonces, también hay sector dentro del mismo Parlamento que quiere frenar su actividad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Incomprensible lo que ocurrió ayer en el Senado. Fíjate que el proyecto de integración social, que es un proyecto que se viene hablando hace muchos años, que se discutió en la Cámara de Diputados durante un par de años, se fue al Senado en segundo trámite y ellos decidieron trancarlo y rechazaron la idea del proyecto de legislar, pensando que no, con la nueva Constitución, que por lo demás la Constitución en ese tema no debería meterse, sino es proyecto de una ley simple. Entonces, ahí hay una actitud, una mala actitud para la democracia. Y lo está demostrando con ese rostro apacible de buena persona, pero está rechazando que miles de personas que hoy día necesitan una vivienda y la van a necesitar hoy día, mañana y el próximo año, y antes de eso no vamos a tener una solución, se niegan a legislar sobre un tema que hemos discutido y debatido en democracia durante muchos años. Ejemplo que nos ha costado llegar a acuerdos. Se llegó a un acuerdo y hoy día ellos lo rechazan y nos dan un portazo. Eso no es democracia, hay que decirle al senador Latorre. Está equivocado, esa no es la forma de legislar. Él nos quiere imponer una forma de hacer democracia. Porque ellos, ¿qué es lo que tienen de por medio? Un sistema de expropiación de bienes y de suelos que no nos parece el que sea con el cual debamos abordar el problema de la problemática de vivienda. Esa es la actitud que yo sospecho que va a primar producto de esta borrachera, de triunfalismo, y que hay que imponer las ideas por sobre llegar a acuerdos como planteaba Luis Basáez. Okay. Yo creo que eso es difícil, va a ser muy difícil en esta Constitución. Gracias. Abogado Mundaca, sucede que aparentemente son 61 abogados o 59 más 11 egresados, son alrededor de 70 la gente que tiene formación jurídica y que están entre los constituyentes. Pero muchos de ellos, varios, anoche escuché a uno que es de acá de Valparaíso, a Viera, que está en el sur, electo por el sur, que estaba con la abogada Rivera, en fin, y que tienen formación jurídica, que plantean muchas de estas cosas. Entonces, mi pregunta desde el punto de vista jurídico a usted, ¿cómo lo ve esto? Usted pudo haber sido perfectamente a lo mejor constituyente, porque si hubiera ido, esta es la opinión mía, si usted hubiera ido en vez de Correo Civil, Correo Civil es tipo fantástico, igual que usted, pero usted apellido Mundaca, le hubiera pasado unos pocos votos su primo, usted estaría en la constituyente por la democracia cristiana. Bueno, eso es hacer fantasía política, ¿no es cierto? Ciencia ficción, política ficción. Pero le gustó. Mira, yo creo que aquí hay cosas que han quedado claras. Primero, que los que decían que el acuerdo de noviembre del año 2019 había sido una cocina, no lo ha sido tal. Se llegó a un proceso de elección, se permitió participar a los independientes, buena o mala haya sido la idea. Lo cierto es que la Convención Constitucional está bastante abigarrada de un montón de opiniones que normalmente, y las que más sobresalen, son las más rupturistas. Pero, y si hay 70 abogados, hay 70 opiniones diferentes. Eso está clarito. Eso está clarísimo. Entonces, ponerlos de acuerdo, habrá que tener un trabajo. Pero fíjese usted que hay dos cosas que son muy importantes para que nuestros televidentes tengan claro. Primero, hay que abordar una forma cómo vamos a aprobar esos articulados de la Constitución, de la nueva Constitución. Y eso se tiene que determinar en la confección del reglamento.
Y eso nos va a tomar un poco de tiempo porque van a establecerse los quórum para votar las disposiciones constitucionales. Y en segundo lugar, es que si esto no se llega a cabo dentro del plazo que está establecido en la Constitución, bueno, sigue rigiendo la Constitución de 1980. Por lo tanto, ese es un incentivo muy importante para que los constituyentes sienten cabeza, piensen bien lo que van a hacer y puedan, digamos, de alguna manera u otra... Una pregunta, abogado Mundaca. Parte de la Asamblea Constituyente, presidente o presidenta, no sé, se elige quien sea, ya. Inmediatamente tabla, reglamento, y se empieza a conversar eso, y se empieza a plantear, se aprueba un reglamento de la mayoría, en que las cosas se aprueben por simple mayoría y no por 2/3. ¿Eso no va en contra de lo que se aprobó directamente en el acuerdo anterior? Es que eso no es gratis. Porque si alguien ha leído bien las disposiciones constitucionales que aprobaron esta reforma o esta nueva constitución, hay un sistema de resolución de conflictos. Y el sistema de resolución de conflictos consiste en que si se produce un conflicto tanto respecto de los articulados del reglamento de funcionamiento como de la redacción de la Constitución, esta cuestión es resuelta por una sala constitucional de la Corte Suprema. Así que esto no es que ellos quieran hacer lo que quieran, aunque a mí me gustaría hacer algunas cosas, pero si no las puedo hacer, ¿no es verdad? Y tengo el control constitucional de la Corte Suprema, claramente aquí nadie puede arrancarse con los tarros. Y por tanto, ese es el primer seguro que tenemos. Primero, que hay un plazo. Segundo, que es fundamental llegar a acuerdos sobre cosas elementales y fundamentales. Y tercero, que después de redactar esta Constitución, sea cual sea el resultado, lo cierto es que después viene una campaña política muy fuerte para lograr la aprobación o el rechazo. Y eso va a ser con voto obligatorio. De manera que los chequeos son muchos, los balances y contrabalances son completamente suficientes, creo yo. Muchas gracias, abogado, por esa aclaración jurídica sobre esto, por si la gente no lo sabe. Estamos en Cita Regional, tenemos que ir a una pausa. La conversación se nos ha ido rápido. Estamos con el abogado Mundaca, el diputado Urrutia, el senador Pío, el doctor Basáez. La pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con el abogado Mundaca, con el doctor Basáez, con el senador Piu y con el diputado Urrutia. Usted que nos ve de San Antonio hasta los Andes, usted que nos ve en las provincias de Valparaíso, Marga, Quillota y San Felipe también, usted que nos ve en otras comunas como Casablanca y Yayay, acuérdese, estamos en pandemia. Por mucho que sea, cuídese, estamos arriba de los 8.000 casos, cuídese, 200 muertos promedio, cuídese por favor. Quiero partir con usted en la segunda parte, doctor, porque quiero hablar de la pandemia, de este pase, y si quiere hablamos de otra cosa en la política, pero tiene que ver esto. Se está confundiendo el tema de la política con la salud. ¿Es efectivo de que en estas reuniones del Consejo Asesor de Salud no hay acta? Si es así, digamos, ¿ello qué significa? Por otro lado, los jóvenes, los que tienen algunas relaciones con extranjeros, dicen esto es fantástico, en otros países ha dado muy buen resultado. Partamos con usted, doctor Basáez. Bueno, yo no estoy en la mesa de asesores, así que no puedo dar fe si hay acta o no hay acta, pero me pareció una respuesta ridícula del gobierno respecto a aquello, porque obviamente en una situación tan comprometedora como pandemia, lo que al menos debería haber es registro de aquellas cosas que se están haciendo. Ahora, respecto a la combinación de crisis sanitaria con la política y lo económico, es una cosa que hemos hablado desde el principio y que ha marcado el trayecto no solamente de nuestro país, sino que de otros países que optaron por la inmunidad de rebaño y con estas cuarentenas móviles, ¿cierto?, que han permitido que la pandemia se extienda en el tiempo con el perjuicio para la ciudadanía en general, ¿cierto?, con un gobierno que en términos de apoyo, en rapidez y en volumen de recursos ha sido también escaso. En la situación de hoy día ya la habíamos previsto hace rato en este mismo programa, habíamos dicho, ¿cierto?, que el Día de la Mamá y el proceso eleccionario posterior iba a reflejar probablemente un aumento del número de casos que ya se está viendo en este minuto.
Y si uno le agrega a eso el pase de movilidad, probablemente estos números vayan a ir todavía en aumento. ¿Por qué razón? Porque solamente hemos alcanzado el 51% de la meta objetiva, que es el 80% de la población vacunada, y estas personas que, aunque están vacunadas y tienen la inmunidad correspondiente, son susceptibles igualmente de contagiarse y contagiar a otros que no han logrado todavía su vacunación. Por lo tanto, el riesgo sigue permanente, sigue latente. Nuestra ocupación de camas UCI está de nuevo sobre el 94%. Una gran mayoría de las personas que están hospitalizadas en UCI son efectivamente personas que no han sido vacunadas. Por lo tanto, el escenario sigue siendo complejo. El abordaje sigue estando marcado por lo político y lo económico, y por lo tanto yo veo difícil que podamos superar esta etapa prontamente, y eso va obviamente a estresar aún más a la población. Así que yo diría que o cambiamos las estrategias, incluyendo el paso a paso, el pase de movilidad y otras, y llegamos con los recursos suficientes para proveer a las personas y permitir un aislamiento adecuado y una serie de estrategias que habría que cambiar para poder controlar y que no se extienda esto por ya más de un año. La población está estresada, con problemas de salud mental y otros problemas asociados a la pandemia. Así que yo diría que en este minuto sería bueno generar un cambio de dirección en el manejo de la pandemia. O sea, el pase azul, el pase no le gusta. Mira, es que lo que pasa es que el pase de movilidad es bueno en el sentido de que la gente puede volver en alguna manera a hacer vida normal. El problema está en que todavía no tenemos las condiciones sanitarias generales para que eso se produzca, y el riesgo sigue presente. Entonces el pase de movilidad no puede ser mirado desde un ángulo exclusivo, sino que hay que combinarlo con otras medidas. Por ejemplo, una fase 2 más estricta, con una serie de otras restricciones que tienen que ver con las aglomeraciones y permiso para al aire libre. Pero también no podemos seguir con la gente agobiada como está. Ok, senador, en el día de hoy, nosotros quedamos bien, había desde las 10 de la mañana fila para entrar a Fantasylandia, que se abría. A Fantasylandia, con la gente dando vueltas en los juegos, etc. Los malls, aquí en Viña, Valparaíso, Quilpué, impresionante como la gente está. Entonces, por otro lado, también hay una cosa de la gente ya está estresada, pero hay 8.000 casos y cerca de 200 muertos que se siguen recurriendo y van avanzando. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, lo que señala el doctor Luis Bassá es muy importante. El ser humano está hecho para vivir en sociedad. No somos seres aislados. Y necesitamos de la sociedad, necesitamos compartir. Fíjate que esta misma semana la presidenta Estonia, Kersti Kaljulaid, indicó, porque le preguntaron, mire, ¿cómo usted, el país más digitalizado del mundo, no ha podido contener los contagios? ¿Cómo que no son capaces de usar el sistema digital? Y ella dijo, mire, lo que pasa es que la copa de vino no sirve por Zoom, diciendo por esto que la gente tiende a juntarse, o sea, es natural, y no podemos ir contra eso. Por eso existen las libertades que están consagradas en la Constitución. ¿Qué ocurre ahora? Estamos efectivamente experimentando un alza. Hemos tenido en la región de Valparaíso como la cuarta ola. La primera a mediados del año pasado, después tuvimos una en enero chiquitita, creció esta que tuvimos grande ahora, íbamos hacia abajo y nuevamente un brote que hay que controlar, pero ya tenemos los mecanismos de control, la capacidad de diagnóstica, los PCR, todas las residencias sanitarias que están previstas, el mecanismo está funcionando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cumplir la norma. Hay comunas que pasaron ahora a fase 1, hay que respetar la fase 1, y obviamente los que puedan, que estén en fase 3 y 8, van a poder estar porque la gente quiere estar junta. Entonces, no podemos hacer lo mismo para todos. La política pública tiene que ser segmentada en donde estén en estos momentos los casos. Por lo pronto, comunas. Incluso se podría hablar de barrios, y tú podrías dejar a toda la gente un barrio sin salir. Está bien, porque le permite al resto que no está contagiado salir, pero no tenemos esa capacidad, no tenemos la capacidad para actuar con tanta precisión. Sí se requiere, y por eso se está avanzando, con ingreso familiar único y universal, y es lo que se quiere buscar para que las personas que se han tenido que quedar en la casa puedan estar en la mejor condición posible. Senador, pero es que el tema ahí también tiene que ver hasta con una cuestión que es la desigualdad. O sea, no es lo mismo, lo mismo la población naval en la salina que forestal.
No es lo mismo Miraflores Bajo que Miraflores Alto. No es lo mismo la población Vergara, digamos, que la Toma. Entonces, resulta que no es lo mismo los niñitos que tienen clases presencial o semipresencial en el Macay, en los Padres Franceses, en el Escuela Italiana, en el Colegio Alemán, que los que tienen en otros lugares de la región, en Puyaye, en cualquier lugar de la región. Entonces, eso está haciendo crisis, máximo con un gobierno que no atiende en darle las platas a la gente. Bueno, tú lo has dicho, este es un tema de barrios. Hay lugares precisos que requieren ayudas distintas, situaciones distintas, y eso no somos capaces de hacerlo bien. Esa es la realidad. Se trata de buscar la fórmula de hacerlo, y se buscan criterios que de repente son regiones. Fíjate que hasta en Rapa Nui Le Pascua, donde no hay casos, tenemos toque de queda y toda la gente adentro. O sea, tú dices, ¿en qué mundo estamos viviendo? Bueno, eso es Chile. La política pública todavía no es focalizada, no sabemos llegar bien, nos falta, hay un tema de Estado, no es del gobierno actual, hay un tema burocrático gigantesco asociado a lo mismo, las personas teniendo cuenta RUT se demorarían un clic para traspasarle los recursos y de repente se nos ocurre armar cajas de mercadería que además después se pierden o vencen. O sea, mala política pública para la emergencia. O trataron de servir para ser electos y salieron en contra, inclusive. También, Matías Mundaca. Oiga, lo que pasa, Rodrigo y estimados contertulios, es que aquí hay una especie de enfrentamiento entre una opción de los recursos y la opción de la pandemia. Aquí yo veo que estas maniobras de pasar este carnet con el código QR, en que tú vas a poder ir a lugares donde no pueden los que no están vacunados, que tienes que cuidarte, y estas inspiraciones, digamos, o digamos, llamados al buenismo, a que las personas cumplan leal y solidariamente con su obligación social, eso para mí son patrañas. Eso no funciona. No funciona el buenismo. El buenismo puede funcionar para algunas cosas como, por ejemplo, hacer caridad pública o algún tipo de donaciones a instituciones que ven a los viejitos y todo lo demás, pero el buenismo no funciona. Si objetivamente lo que ocurre es que tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Es la vacuna. El problema no es que hayan vacunas, sino que las vacunas existen. El problema es que existe un alto número de personas chilenas que no tienen en su conciencia, por razones de educación, por razones de falta de educación, la obligación social de vacunarse. Entonces, cuando hay un gobierno que tiene los instrumentos legales necesarios, las razones jurídicas y profesionales para declarar obligatoria esta vacuna, no lo hace, no obstante que, por ejemplo, con la vacuna de la influenza lo hizo y declaró que es obligatoria esa vacuna, yo no entiendo entonces cuál es el problema de aplicar un poco más de rigor en la exigencia a la vacunación, porque la vacunación es el único instrumento claramente y probadamente científico que permite evitar que se sigan proliferando los contagios. Mientras tengamos a una masa de jóvenes chilenos que no quiere vacunarse y prefiere asistir a fiestas nocturnas, ¿no es verdad?, en masa y no vacunarse, entonces estamos mal. Esa parte del buenismo, de ofrecerle la bonita cara, el premio, el incentivo, eso no funciona. Okay. Gracias, querido. Pero lamentablemente no hay vacuna contra las malas influencias, la vacuna es contra la influenza. Diputado. Bueno, estamos hablando del pase de movilidad. Esa es la medida que ha implementado el gobierno. Más allá de las descalificaciones que ha hecho Matías, que no estoy de acuerdo con él, pero es tema de otra conversación probablemente, lo que sí estoy de acuerdo es que la solución al problema de la pandemia es la vacunación, y la vacunación masiva. Se habla que entre 70 y 80% para obtener el objetivo de la inmunidad de rebaño y evitar que se transmita. Eso es lo que todos buscamos, para volver a la normalidad, porque yo me imagino que ninguno de nosotros quiere que la gente siga encerrada, que los niños no vayan a los colegios, que los enfermos crónicos se puedan atender, porque nadie quiere, queremos luego hacer vida normal, y la gente está estresada, está cansada, está aburrida. Entonces, cuando se crea el pase de movilidad, ¿por qué se hace? Porque tenemos una alta cifra de personas que deberían estar vacunadas y no quieren vacunarse.
Veamos dos cifras que son decidoras en este tema. El primer día cuando se anunció esta medida, aumentó la intención de vacunación de la gente en más de un 150%, cifras dadas por el Ministerio de Salud. O sea, inmediatamente, cuando se anuncia la medida, las que no se querían vacunar partieron a hacer la cola. Y en una cifra no menor, no fue un 10 ni un 20, fue un 150%. O sea, el incentivo funciona. Funciona para lograr la meta, que es la vacunación. Segundo dato que es importante, que ya lo dijeron, pero hoy día en las unidades de cuidado de tratamiento intensivo, tenemos cerca del 95% de personas que están allí no se han vacunado, no están vacunadas, y son personas que además o son de la tercera edad o tienen enfermedades crónicas y que no han querido hacerlo. ¿Cómo las obligo? No basta un decreto, Matías Mundaca, ni las penas del infierno, hay que incentivarlo. Y esta forma me parece que en una sociedad libre y democrática es la mejor forma para que las personas que quieren volver a la normalidad, con un pase de movilidad, vayan, hagan la cola y se vacunen lo antes posible. Las demás las descalificaciones están de más. Yo creo que las personas, de acuerdo a nuestro espíritu democrático, podemos proponer soluciones distintas. A mí me parece que vamos a lograr el mismo objetivo, pero uno por un camino dictatorial, que no me parece propio de una sociedad democrática como la chilena, y otro a través de un incentivo que me parece que está bien puesto, y yo creo que va a tener resultados pronto. A ver, pero resulta que esto, Oiga, en el fondo de Rodrigo, los incentivos... perdón, ¿sí? perdón, me han acusado de conducta dictatorial. ¿Ah? Arrogante. No es así. Yo estoy haciendo uso solamente del recurso legal, el recurso legítimo de la fuerza legal, del poder jurídico. Yo no estoy llamando aquí a que vengan los militares y se lleven a todo el mundo en fila a ponerse las vacunas. Yo estoy hablando de otro tipo de instrumentos jurídicos. Las penas del infierno. Y a mí me parece que esos instrumentos jurídicos no se han llevado adelante. Lo que pasa es que el segundo nombre de Matías es Augusto. Matías Augusto. No, pero es decir, mucha ¿Será gente... por los Mundaca? Yo no sé si es que... yo entendí lo que quería decir el abogado Mundaca. El abogado Mundaca lo que quiere decir que a lo mejor para obligar a la gente a vacunarse, probablemente que no pueda accesar a diferentes otras cosas que el Estado le proporciona si él no va y se vacuna como respuesta a su connacionales. Pero también la gente no se vacuna. Perdón, ¿propone quitarle la ayuda social a la gente que hoy día lo está pasando mal? No, como algunos propusieron. No. Yo al revés, sobre eso quiero tocar. O sea, este gobierno no sabe lo que es ayuda social real, parece, porque todavía se lleva discutiendo los incentivos y no entiende, teniendo mucha plata, teniendo muchísima plata este país, teniendo una capacidad de endeudarse enormemente grande, que eso nadie lo dice, porque la capacidad de endeudamiento que tiene Chile y la capacidad frente al crecimiento económico frente a todos los vecinos, es enorme, pero se sigue regateando. Y todavía no llegamos a acuerdo. La gente, ¿qué opina usted sobre este tema el tema de la ayuda económica que se ha entregado a la gente, doctor Basadre? Bueno, es un tema que discutimos ya hace mucho tiempo. Llevamos un año y todavía no nos ponemos de acuerdo de cuál es la cantidad de recursos que le deben llegar a las personas. Entonces, eso es casi un chiste. Y uno ve, las ayudas están llegando de la manera más fácil o menos problemática para su distribución y además reflejan un desconocimiento de lo que es la vida ciudadana. Por ejemplo, este tema del ingreso familiar de emergencia que se dan 177.000 pesos por persona. Entonces dice, si una persona vive sola en la casa, 177.000. Si son 4, lo multiplicamos por 4. Pero resulta que los gastos en una casa no tienen que ver necesariamente con el número de personas que viven, porque igualmente una persona que vive sola tiene que pagar el arriendo, la luz, el agua y una serie de cosas. Entonces, no es igual la situación para todas las personas. Entonces, lo más fácil es definir cuánto le doy por cabeza a las personas, a las familias, ¿cierto? En vez de, porque no tengo conocimiento de lo que sucede al interior de las casas en general. No tengo un conocimiento de cómo se está desarrollando la vida de las personas. Y eso ha hecho que finalmente estas ayudas, desde la perspectiva de la satisfacción
de las personas lo vean mal. Es igual que como ocurre en salud. En salud, por ejemplo, las personas que llegan al interior de un establecimiento y resuelven su problema de salud salen contentas, pero la gran mayoría no accede, está en lista de espera, entonces su percepción, ¿cierto?, es bastante más negativa de aquellas que logran su atención en el sistema de salud. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Creemos que le estamos resolviendo el problema, pero como no lo conocemos, finalmente lo que ocurre en el seno de la vida familiar es que no ha llegado de manera suficiente y oportuna la ayuda a las personas un año después de que hemos empezado la pandemia. Entonces, senador, pero uno podría decir que las personas individualmente consideradas quizás y las más carenciadas quizás han recibido. Pero si uno piensa Chile, país de emprendedores, el emprendimiento, 500.000 emprendedores, la mayoría están quebrados, qué sé yo, y el gobierno, oiga, le voy a pasar $1 millón por tanto tiempo, pero si de imposiciones, se lo voy a quitar. Si lo que hay que pasarles plata para que paguen sus imposiciones. ¿Cómo no atina el gobierno en esas cosas, senador? Mira, hay dos datos que tenemos que manejar: el dato de las personas, la persona natural, el registro social de hogares, que es lo que tenemos, esa es la data real, identifica que hay 2,5 millones de hogares que tienen una sola persona. O sea, cuando el doctor Basáez señalaba que no alcanza, bueno, es a 2,5 millones de personas que solo van a tener 177.000 pesos para moverse. Hay 1.839.000 personas que tienen 2 personas, o sea, podríamos decir la familia, los adultos mayores, los 2, o los recién casados. Pero como son 2, son 3.600.000 personas que van a recibir ya el doble, o sea, se va construyendo. 3 hogares, 3 personas por hogar es como la media nacional. Y ojo, hay 1.200.000 hogares en esa condición, lo cual da un número bastante grande. Y ya tienen ahí algo que podría empezar a ayudar al hogar a pararse. Eso va a ocupar casi el 90% de la población con el registro social de hogares de la forma que se ha empleado. Hay un 10% que no le va a llegar ayuda porque no la necesita. Y eso es lo que queremos, que los que no necesitan ayuda lo hagan con sus propios recursos y los que necesiten les llegue. En las pymes, y especialmente las micropymes, las que tienen menos de las 2.400 UF, que son las más frágiles, es donde está el problema. Ahí hay un problema gigantesco. Si cuando tú le dices, oiga, 1 millón, ¿qué hago yo con 1 millón? Pues, si, y con toda esta gente que tengo, o sea, ellos son los que mueven toda la economía, y ahí no ha habido todavía capacidad para que el gobierno entienda la importancia que tiene. Estamos hipotecando la capacidad más importante de emprendimiento ¿Del gobierno, en el senador? país. ¿Del gobierno? No, mire, a ver, es que los parlamentarios de gobierno le decimos al gobierno claramente esto, y se lo decimos: muy poco para las pymes, no sirve, no funciona, porque esa capacidad de reactivarnos tenemos que ahora demostrarla. Entonces, si hay algo que en estos momentos tenemos que mejorar, es a las pymes, y especialmente a las micropymes. ¿Con qué? Con un plan de reactivación robusto. O sea, esto no es solo para sobrevivir, sino que tenemos que reactivar. Y la reactivación tiene que hacer tal como lo señaló el diputado Osvaldo Urrutia. Alcanzamos el porcentaje de la vacunación, salgamos y activemos la economía, pero con un plan. Ahí es donde yo propongo recursos frescos para reactivarnos. Ok. Dios lo escuche, senador. Abogado Mondaca. Bueno, mira, yo creo que esto es una sintomatología grave desde el punto de vista médico, como podría decir don Luis Basáez. Aquí claramente hay una falta de coordinación entre el cerebro y las manos del Estado. Porque por una parte estamos discutiendo los mínimos comunes, que nos hemos demorado 2 semanas en que el gobierno estítico, no es verdad, pueda entregar los recursos que necesita, y sin embargo no lo hace. Y la gente tiene necesidades. Bueno, pero aquí el problema es precisamente eso. Por una parte discutimos eso, por una parte el gobierno hace una especie de puesta en escena en la moneda, en donde se pone rodeado los ministros, entre ellos el más llorón de todos, que es el ministro de Salud, y empieza a decir que va a hacer ciertas cosas. Lo cierto es que, por una parte, el gobierno hace eso, pero otros instrumentos del gobierno, del Estado, hacen una cosa contraria. Le voy a decir que más del 70% de los créditos COVID que se dieron durante el curso del año pasado están en cobranza judicial, porque el Banco del Estado y los demás bancos, no es verdad, lo hicieron exigible a partir de diciembre del 2020. Hay que decir las constituciones de la imposición. Bueno, alcanzaron a pagar 2 cuotas y no pudieron pagar más.
¿ah? Es que se ha acabado el COVID. Bueno, para los bancos que tienen el aval del Estado, quieren cobrarle al Estado esos créditos, ¿no es verdad? Acelerándole los créditos a las pymes. Y hay cientos de juicios, ¿no es verdad?, cobrándole esos créditos a las pymes cuando todos sabemos que no se pueden pagar. ¿Me va a creer usted que le están cobrando también los créditos CAE a los universitarios que salieron titulados y necesitan pagar? ¿Cómo van a pagar si no hay trabajo? Okay. Entonces, este es un desastre completo. Ok. Diputado Urrutia, o sea, siguiendo esa línea también está el impuesto interno, como está cobrando las contribuciones, el no pago de las cobranzas judiciales por el no pago de imposiciones, Yeah. En fin, ¿cómo se ayuda? ¿Cómo la propuesta para sacar a este motor adelante? Mira, hemos discutido, ya no recuerdo cuántas leyes o cuántos proyectos de leyes para postergar todo tipo de pago de contribuciones, pago del CAE, pago ¿Por qué del no se hace? deuda, todo, pago de suspensión de los cobros por pago de servicios básicos, en fin. Y casi todas las semanas están entrando proyectos distintos en estas materias a medida que avanza que el COVID no se detiene. Y probablemente lo vamos a seguir haciendo si estamos todos de acuerdo en que hay que hacerlo. Yo no creo que sea tan dramático como lo plantea Matías, porque hay muchas leyes que se están ejecutando a este respecto y vamos a seguir haciendo. Pero quiero decir, yo comparto... Oiga, diputado, perdone, me parece que le falta calle. Vaya a hablar con Rodrigo Rosa de la Cámara de Comercio de Valparaíso, de Viña del Mar, perdón. Vaya a hablar con el de Valparaíso. Pero escuchen lo que dicen los comerciantes. Sí, yo te estoy hablando con respecto al apoyo que se le da a las pymes y a las familias. Estoy de acuerdo. Y estoy también, estábamos hablando y nos estábamos refiriendo al tema de los cobros de CAE, de contribuciones, de servicios básicos, de servicios de aseo. A eso me estoy refiriendo, Rodrigo. Okay. Y yo, no es que me falte calle, conozco perfectamente lo que está pasando en nuestra realidad y he sido parte de la aprobación de todos estos proyectos. Lo que pasa es que aquí estamos desde hace 2 semanas, el Ejecutivo con la Presidenta del Senado están discutiendo los mínimos comunes, pero lamentablemente estamos en modo campaña. Y si tú recuerdas y revisas los distintos proyectos de ayuda que se han discutido en el Parlamento, los diferentes IFE que han partido en plazos acotados y con determinados montos, todos han salido distintos del Senado, del Parlamento. Todos se han modificado, han entrado con un monto y han salido con otro, ¿ya? Y lo más probable, porque el elástico funciona y en modo campaña, con mayor razón, si el gobierno propone 100, el Parlamento va a poner 120 o 150, y eso ha sido históricamente en casi todas las ayudas que se dan, y cuando se discute el presupuesto es igual. La oposición generalmente estira el chicle. Entonces pero el gobierno, diputado, se nos fue el tiempo, pero el gobierno, sabiendo eso, ¿por qué no lo hace en definitiva las cosas? Si partió entregando 70 lucas. Porque cuando tú pones 150, igual te van a aumentar a 200 y da lo mismo. Ahora, siempre va a ser igual y siempre ha funcionado igual. Entonces hoy día, este proyecto que todavía va a ingresar de mínimos comunes, que ya ingresó, pero que lo vamos a empezar a debatir, no va a salir igual como ingresó. Y los montos van a ser distintos, el número de familias beneficiadas. Se lograron algunos acuerdos. Fíjate que en esta oportunidad la Presidenta del Senado había propuesto un 80% del registro social de hogares. El gobierno ahora planteó el 100% del registro social de hogares. Claro, pero el registro está cerrado. Pero el registro está cerrado. La gente que no ha entrado no puede entrar. No está cerrado. Pero no es que está cerrado. Está de hecho cerrado porque hay que hacer visitas a las casas y como estamos en pandemia no lo hacen. No es así. No hay que hacer visitas a las casas. Precisamente el sistema hoy día funciona en la confianza pública. La persona se inscribe y todo se hace por internet. Te falta calle, Rodrigo. No, lo acabo de preguntar. Hay que verificar. No es así. No es así. Lo desafío a verlo. Bueno, tenemos que cortar, se nos fue el tiempo. Ha sido muy interesante la conversación. Gracias, doctor Basáez. Gracias, senador Piu. Gracias, diputado Urrutia. Gracias, Matías. Me falta calle, efectivamente, 1 mes y medio, casi que no salgo. Doctor Basáez, su minuto final. Saca tu pase de movilidad. No necesito. Bueno, solamente recordarle a las personas que efectivamente estamos en un momento crítico nuevamente de la pandemia, así que hay que cuidarse por un lado y pedirle obviamente al gobierno que lleguen rápidamente las ayudas correspondientes. Chile tiene que seguir cuidando a Chile. Muchas gracias. Senador Piu.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Yo quiero invitarlos a vacunarse. Todos, las vacunas que ojalá no se pierdan. Sabemos que hay consultorios que descongelan las vacunas y no llega gente. Entonces, no perdamos las vacunas, vacunémonos todos. Y lo segundo, votemos todos los que podamos, participemos de los procesos eleccionarios. Muy importante ir a votar. Vacunarse y votar, las dos cosas que tenemos que hacer por lo lado. Gracias. Abogado Mundaca. Basta de buenismo. Obligatoria las vacunas. Utilicemos los instrumentos del Estado de Derecho para obligar a los irresponsables a vacunarse, porque de eso depende que sobrevivamos. Diputado Urrutia. A todos los vecinos, saquen su pase de movilidad, pero para obtenerlo tienen que vacunarse. El pase de movilidad les permitirá recuperar su actividad y su vida normal. Eso es lo que tiene que hacerse. Muchas gracias panelista, muchas gracias a usted por compartir. Yo lo único que le quiero decir a usted que nos está viendo, cuídese y requete contra, cuídese y vacúnese. No sigan dando vueltas con estas cosas que se inventan, sacan en internet, que son horrorosas. Olvídese, porque la realidad, que no sea quedar ciego, no sea quedar impotente, no sea quedar estéril, nada. Vacúnese porque le conviene a usted y a su vecino, a su papá, a su mamá y a su abuelita. Que tengan ustedes muy bien.